A ver, ¿qué pasa cuando un asesino, en lugar de pedir perdón, exige que le demos las gracias? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Nos vamos a meter de lleno en El Jorobadito, uno de los cuentos más icónicos y, la verdad, más perturbadores de Roberto Art, para intentar entender la lógica, si es que se le puede llamar así, de un narrador que, se los aseguro, no se olvida fácilmente. Y así, de entrada, sin anestesia, nuestro narrador nos suelta su confesión. Pero ojo, esto no es un «lo siento», no, es un «de nada». Desde la primerísima línea ya sabemos que estamos tratando con alguien que tiene la brújula moral, digamos que, apuntando a cualquier lado. Y esta idea es la que va a marcar absolutamente todo lo que sigue. Entonces, uno se pregunta, ¿desde dónde nos está contando todo esto? Pues no es desde un palacio, para nada. Nos habla desde una celda. Pero lo realmente curioso es que su tono no es el de un criminal que se arrepiente. Al contrario, habla como si fuera una víctima, como si la sociedad simplemente no lo entendiera. Miren, el problema para él no es tanto estar en la cárcel. Lo que de verdad le indigna es que la justicia se tome el trabajo de vengar la muerte de alguien que para él era un insigne piojoso, un don nadie. Su queja, básicamente, es que están exagerando, que la vida de Rigoletto valía tan, pero tan poco, que matarlo no debería ser para tanto. Es una lógica que de verdad te deja helado. Ok, ¿y cómo se llega a pensar así? ¿Qué hay en la cabeza de este tipo? Para poder entender por qué hizo lo que hizo, tenemos que meternos, sí o sí, en su psicología, en esa visión del mundo tan retorcida que tiene. En el centro de todo esto, hay una contradicción bien fuerte. El narrador está obsesionado con la deformidad física y lo compara con algo muy específico. Es como estar parado al borde de un balcón altísimo. Por un lado, se siente esa atracción por el vacío, ese delicioso pavor, ¿no? Pero al mismo tiempo, da un pánico terrible, una náusea, solo de imaginar la caída. Bueno, así es exactamente como él ve a la gente deforme, con una mezcla de asco, de repulsión, pero también una atracción extraña, casi magnética. Pero, claro, él no se considera un monstruo, para nada. Él se autoproclama un hipersensible. Dice que puede ver, literalmente, el color de los pensamientos de los demás, sus verdaderas intenciones, y lo que ve, pues, le da asco. Para él, la gente buena es solo una cáscara. Son como sepulcros encalados, bonitos por fuera, pero por dentro, podridos. Y es esta supuesta hipersensibilidad la que, según su lógica, lo fue agriando hasta convertirlo en la persona cínica y solitaria que es. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona así tiene que enfrentarse al mundo real, a las convenciones sociales? Bueno, resulta que el origen de toda su angustia no es algo filosófico o abstracto. No, es algo muy, pero muy concreto. Está comprometido. Y la presión de la familia de su prometida lo está asfixiando. Él siente que no llegó a este compromiso por amor ni por elección propia. Siente que lo llevaron de las narices, que todo fue una manipulación muy hábil de la señora X, o sea, su futura suegra. Lo describe como una red que se le va cerrando encima, poco a poco, una trampa social de la que, siente, no hay escapatoria. Y es que la señora X es toda una estratega. Por ejemplo, se opone a lo que él quiere, pero solo en público, para que él se encapriche más. Le va tejiendo alrededor una fina tela de obligaciones sociales. Después, le lanza preguntas como si nada sobre la boda para meterle presión. Y la jugada maestra, la que más lo saca de quicio, es cuando ella finge que está de acuerdo con sus ideas más locas. Para él, eso es un insulto, una humillación total. Y justo ahí, en medio de toda esa desesperación, cuando siente que no hay salida, aparece él, el personaje que va a desatar el caos total. Hablamos, por supuesto, del jorobado, Rigoletto, un tipo tan peculiar en su forma de ser como en su aspecto físico. Imagínense la situación. Nuestro narrador está en un café, tranquilo, y de la nada se le acerca este tipo, un completo desconocido, y le suelta esto. Tremenda primera impresión. Y lo más loco es que una insolencia así, que a cualquiera ofendería, a nuestro narrador lo fascina, queda totalmente atrapado. Y bueno, Rigoletto sigue y sigue, describiéndose con una seguridad que es casi cómica. Escuchen esto, dice que es
más bueno que el pan francés y más arbitrario que una preñada. No tiene ni un gramo de duda sobre sí mismo a pesar de todo. Y es justamente esa mezcla, esa combinación de deformidad con una arrogancia monumental, lo que engancha por completo a nuestro narrador. Así se presenta Rigoletto la primera vez que va a la casa del narrador. Llega borracho, exigiendo una banda de música y esclavos que lo atiendan, como si fuera un emperador romano. Su descaro es de otro nivel. Y es precisamente ese descaro sin límites lo que le da al narrador la idea, la llave que necesita para su plan de escape. Y entonces, con esta nueva pieza en el tablero, el narrador empieza a maquinar. Se le ocurre un plan de verdad retorcido, cruel, diseñado para hacer volar por los aires su compromiso para siempre. La clave de todo es lo que él llama la idea, así con mayúscula, porque ya no le basta con romper el compromiso. No, necesita un escándalo, algo tan pero tan terrible e imperdonable que la ruptura sea el único camino posible. Su objetivo es quemar todas las naves, no dejar ni una opción de volver atrás para poder escapar de esa vida que él ve como una jaula. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente oscura, porque el centro de su plan no es un escándalo cualquiera, no, es una prueba de amor de lo más cruel que uno se pueda imaginar, diseñada para humillar a todo el mundo. La prueba es esta: su prometida, Elsa, tiene que darle su primer beso, pero no a él, se lo tiene que dar al jorobado, al repugnante Rigoletto. Imagínense. Es la ofensa máxima, un acto pensado para hacer la humillación total y, por supuesto, la garantía de que después de eso no hay vuelta atrás. Y como se podrán imaginar, un plan así tenía todo para salir mal. Y vaya que sale mal. La ejecución del plan se convierte en una espiral de caos absoluto que va a terminar llevándonos directamente al acto de violencia final. El plan se le va de las manos por completa. Obviamente Elsa se horroriza y lo echa de su casa. Pero Rigoletto, que se suponía era solo una marioneta, de repente se convierte en el protagonista. Empieza a defender al narrador, a insultar a Elsa y hasta saca un revólver. La escena se transforma en una locura, una especie de secuestro absurdo, y nuestro narrador queda ahí como un espectador más de su propio desastre. Y para rematar, en medio del caos, con la familia aterrorizada y él apuntándoles con un arma, Rigoletto grita esto: que vino a cumplir una misión filantrópica y que le traigan el té. Es el detalle que convierte todo en una comedia negra, totalmente absurda, y que sella el fracaso rotundo del plan. Y con esa escena de locura total, el narrador cierra su historia. Y es ahí donde conecta todo con el principio. Usa este caos, este desastre que él mismo provocó, como la prueba definitiva. Como si nos dijera: ¿ven? ¿Ven por qué era necesario estrangularlo? Para él, esa noche es la justificación perfecta. Y al final la pregunta nos queda picando. ¿Quién es el verdadero monstruo acá? ¿El narrador, con esa mente tan retorcida? ¿Rigoletto, con su caos y su descaro? ¿O tal vez es la sociedad, esa jaula de apariencias que, de alguna forma, los empujó a ser como son? Art, por supuesto, no nos da una respuesta fácil. Y creo que justamente ahí está lo brillante de este cuento.